Saludos, Dios les bendiga. Mi nombre es Madeline Parra y en esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes este video en referencia a la unidad curricular sectas en el tema de sincretismo. Comencemos con las definiciones básicas. Sincretismo se refiere al término empleado en antropología cultural para referirse a la hibridación de dos o más tradiciones culturales. Muy bien, en cuanto a la etimología de la palabra sincretismo, esta proviene del griego sincretismos, y para poderla comprender la debemos de dividir en tres partes. La primera sería sin, que significa juntos. La segunda parte sería Criti, que se refiere a los habitantes de Creta. Y la tercera y última parte de esta palabra es ismo y se refiere a doctrina. Ahora bien, en cuanto a la definición de sincretismo religioso, es la relación que se da entre dos cultos de diferente origen que puede producir una nueva identidad. Esta no se debe de confundir con lo que es la ornamentación típica de una cultura. Ahora bien, a manera de ejemplo, voy a citar diferentes prácticas del sincretismo dentro de la iglesia evangélica. Y quiero comenzar con lo que es el ungimiento de casas, que ha sido una práctica que se ha tornado común en estos tiempos. Y para ello quiero que escuchemos un momentito este corto ejemplo de lo que nos dice este señor. Para ungir mi casa, protegerla, entrar en un tiempo de prosperidad, de bendición, de protección espiritual, de que el enemigo no destruya mi hogar, mis hijos, mi matrimonio, mis pertenencias. ¿Cómo podemos ungir nuestras casas de la forma correcta? ¿Sabía usted que esto es bíblico? Ok, muy bien. Con eso es suficiente, ¿verdad? Tenemos este ejemplo sin ánimos de señalar a nadie. Simplemente es un ejemplo así como lo vemos en este video. También hay otras personas que lo suelen practicar. Sin embargo, es una práctica del sincretismo porque mezcla lo que es esa atracción de protección, de bendición, que no... Sí, como ese atraer que también viene de la nueva era, pero que a su vez se mezcla con lo que es el esoterismo y el espiritismo, porque le estamos dando un poder a ese aceite. Ok, ahora, en cuanto a estas prácticas de esoterismo, brujería, adivinación, la palabra del Señor nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, que lo leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Ok? Esto es Deuteronomio capítulo 18, desde el verso 10 hasta el verso 13. Perdón, hasta el 11 porque no lo leí hasta el 13. Ahora bien, como ya lo mencioné anteriormente, esto está incluido dentro de este pasaje. ¿Sí? También quisiera citar en el libro, en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9, donde dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Lo voy a dejar hasta allí, no lo leí hasta el 9. Entonces vemos que estas prácticas sincréticas, ¿verdad? Porque no son bíblicas,
se meten con el evangelio. Pero tenemos que tener claridad de que nuestra protección, nuestra ayuda, nuestro favor viene de Jehová de los ejércitos. Amén. Ok, muy bien, continuamos con el siguiente ejemplo. Y tiene que ver con una práctica que realmente me sorprendió. No he tenido la oportunidad de verla personalmente, pero encontré unos videos en donde, especifican nombres y todo, pero no viene al caso, obviamente. Y esta práctica sincrética se trata de enterrar Biblias con el objeto de que las iglesias que se van a fundar en ese terreno, estén edificadas conforme al fundamento bíblico. Voy a mostrar un pequeño video, ¿verdad?, sobre esto. Con una Biblia llamada Guerra Espiritual. No la he leído, pero por su nombre creo que no debe ser muy recomendable, pero igual es una Biblia. La enterró en la nueva construcción de unos parqueaderos. Sí, señores, unos parqueaderos, supuestamente para simbolizar que esa construcción estaba basada en las Escrituras. Unos parqueaderos, o sea, no es lógico que lo haga en una iglesia, no tiene mucho sentido, pues menos en un parqueadero. Pero bueno, él anda enterrando Biblias por todo lado. Algún día los arqueólogos del futuro encontrarán una cantidad de Biblias enterradas de este hombre y otros y dirán, ¿qué fue lo que pasó por aquí? No lo sabemos. Pero el caso es que este hombre no es la primera vez que lo hace. Ya había enterrado una Biblia cuando construyeron su lujoso templo. Y ante las críticas, esto fue lo que respondió. Cuidado que ese señor es masón porque sembró una Biblia. ¿Y por qué pusieron una Biblia en lugar de una roca? Yo digo, ¿y por qué no poner una Biblia en lugar de una roca? Si eso significaba que todo lo que fuéramos a edificar aquí iba a estar de acuerdo a la palabra del Señor. Ok, creo que con eso es suficiente, ¿verdad?, para tener ese ejemplo. Ahora bien, conforme a la palabra, ¿verdad?, vemos que en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La piedra angular, ¿verdad?, era la piedra fundamental, la piedra más importante para una edificación, y esa piedra angular viene a representar al Señor Jesucristo, en el cual se fundamenta la iglesia. Y así como lo dice este pasaje, ¿verdad?, somos edificados en el Señor Jesucristo, en su palabra. Pero es algo místico, es algo sincrético que nosotros tomemos una Biblia y la enterremos, porque esto ciertamente es la palabra del Señor, pero si nosotros no la leemos, no la practicamos, no la aprendemos, entonces ella por sí sola no puede hacer nada. La ciencia está en leerla para alimentarnos espiritualmente y practicarla, ¿verdad?, también para tener ese crecimiento. Pero es como tener la Biblia abierta con el Salmo 91, de que nos va a proteger la casa, pero realmente esto no es así. Es lo mismo que enterrarla en un terreno para decir que está edificado conforme a la palabra. No puede ser así si no enseñamos la palabra, ¿verdad?, para que las personas sean edificadas conforme a la palabra y puedan vivir conforme a la palabra. Entonces realmente no van a ser edificadas por la palabra simplemente porque esté la Biblia. Es algo completamente místico, esotérico, no tiene nada que ver con el evangelio, porque el fundamento es Cristo principalmente, ¿verdad? El fundamento es Cristo y su palabra,
pero no es un simple decir, sino también un hacer. Amén. Ahora bien, el tercer ejemplo es con respecto al uso de la sal. También vi por allí varios videos y alguna otra información que leí, como de una especie de un curso, ¿verdad? Y lo había escuchado, pero bueno, me tocó indagar un poco de esto. No voy a poner el video por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Porque ya la exposición se ha alargado bastante, pero igualmente la sal es usada con superstición, porque la usan para limpiar, la usan para atraer las malas, atraer protección, atraer bendición y echar fuera las malas energías, las malas vibras. Para eso también la hace, se las pone en el ombligo. Pero cuando nosotros investigamos, ¿verdad?, el uso de la sal también está en lo que es el chamanismo, en lo que es la nueva era, que es lo que le llaman limpieza energética, ¿verdad? También lo podemos ver como parte del esoterismo. Entonces, vemos claramente que aunque si bien, claro, la Biblia habla sobre la sal, sobre pactos de sal, en ningún momento nos dice que nosotros debemos utilizar la sal para liberación, para echar fuera demonios, y es como dice ahí su palabra, ¿verdad? En Efesios 6:17, nuestra alma es la palabra de Dios, nuestro recurso es la oración, la liberación viene por la oración, el ayuno y no elementos químicos. La palabra dice, ¿verdad? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo haré descansar. No necesitamos la sal, lo que necesitamos es ir a Cristo para que el Señor nos haga reposar. También en Marcos 16:17 dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En ningún momento dice en mi nombre con un poquito de sal. Entonces son prácticas sincréticas, ¿verdad?, que traen al evangelio, pero que debemos de estar alertas. Siempre escudriñando las escrituras para tener la capacidad, ¿verdad?, de comparación. A lo mejor no tenemos el discernimiento suficiente de acuerdo a nuestro nivel espiritual, pero si nosotros leemos, podemos razonar. Tenemos una fe racional, una fe que no es a ciegas, sino que se sustenta por la palabra de Dios, que no se contradice. Amén. Dios le bendiga.